Bueno, el motivo de esta clase, como pues ya le he dicho a los demás, es pues básicamente entregar una tarea en la que me toca dar una clase de teología del Antiguo Testamento. Así que la clase que veremos hoy es la historia detrás del texto bíblico, los puntos Ugarit. Bien. Para entender cualquier texto en el mundo, uno primero debe conocer el contexto en el cual está escrito. Y hubo dos hallazgos fundamentales muy importantes en la historia para poder entender el texto veterotestamentario, el Antiguo Testamento, que son, primero, el descubrimiento de los manuscritos en las cuevas del Qumran y segundo, el descubrimiento de Ugarit. Ugarit era básicamente una ciudad-puerto que para algunos existe desde el 6000 antes de Cristo. He leído que hay pruebas de que hubo un muro en esa época por allá, arqueológicamente, y también su apogeo fue alrededor del 1400, 1200 y pico antes de Cristo, y coincide con la fecha en la que el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán. Bien, yo he escuchado a algunas personas que dicen en el cristianismo, no, es que X o Y cosa es mala porque su origen es pagano. Bueno, históricamente, la gran mayoría de cosas de Israel tienen un origen pagano. Muchos conceptos de la Biblia también. Entonces vamos a ver dos aspectos importantes en los cuales influenció la ciudad de Ugarit a el pueblo de Israel. ¿Ok? Ay. Ya está entrando alguien llamado Daner Ramírez. No sé si... Sí, ya entró Daner. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver dos aspectos importantes en los cuales influenció Ugarit a Israel. Bien. El primero es la escritura. Vamos a ver cómo se escribía antes. Antes, el texto más antiguo que nosotros conocemos arqueológicamente es, como les dije en la clase pasada, el Enuma Elish, escrito de manera cuneiforme. Aquí, pues como pueden ver en mi pantalla, se ven como estas lineecitas, ¿no? Se dice escritura cuneiforme porque fue hecha escribiendo con puntas de caña. Este material era barro que lo cosían y salía, punto, para de contar. Así de sencillo. Y miremos el texto hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, que son estos escritos de aquí. ¿Sí? Aquí no, pues los que alcanzan a leer en hebreo, notamos de que está, por ejemplo, esta cita habla de Moisés. Este es el nombre de Moisés en hebreo, Moshe. Bueno, volviendo con el tema de Ugarit, ¿en qué nos ayudó el descubrimiento de esta ciudad para entender el texto? Un ejemplo es este término que sale aquí, que se lee Noket. Aquí las vocales en hebreo, que es este puntico, estos dos punticos me salieron corridas, debían salir acá, pero bueno, esto ya es por la página en la que hice la presentación. Noket, ¿qué es Noket? Por ejemplo, nosotros leemos Amós 1:1 y nos dice que este profeta, el man, era un pastor. Dios lo llamó los rebaños. Entonces, el man cuando se está presentando dice, no, yo era un pastor, Jehová me tomó entre los ganados, etcétera, etcétera. Pero resulta que lo curioso es que cuando miramos desde el hebreo, no aparece el término Noket en ninguna otra parte de la Biblia, además de Amós y de otra parte en la que se usa para referirse a un rey. Entonces, no utiliza tampoco el término común para pastorado. Entonces, al haber descubierto estos manuscritos de Qumran, nos damos cuenta de que el término Noket connotaba de que eran personas acaudaladas de la élite social, y esto básicamente nos ayuda a entender un poquitico más del contexto bíblico. Ahora, ya vimos la escritura cuneiforme, ya vimos el texto hebreo. Ahora vamos a ver cómo, por decirlo así, el papá de todos los escritos, que son los pictogramas o las pictografías. ¿Qué es una pictografía? Una pictografía es básicamente, haga de cuenta, una señal de tránsito, ¿sí?
te dan una imagen y vos al ver la imagen ya sabes más o menos qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Entonces, por ejemplo, miremos este muñequito de aquí, ¿sí? ¿A qué les recuerda? Los que son de mi época, bueno, todos aquí, a excepción de Kelly, que ya está un poco más pucha. Esta película es de la era del hielo, ¿sí? Entonces, los que nos hemos visto la película, recordemos de que en la primera se ven como estos muñequitos de aquí, ¿sí ven? Salen como unos animalitos con unos mancitos tirándole flechas. En la era del hielo vemos que la historia de Manny, el mamut, se ve representada a través de muñequitos que cuentan la historia, a través de dibujos grabados en la pared. Eso es una pictografía. Otro ejemplo, lo podemos ver en este elixir de acá. También, los que son de mi época, hemos visto la serie de películas o la serie animada de Las locuras del emperador, ¿sí? No sé si recuerdan. En esta serie hay una bruja que ella hace pociones, hace elixires, y deja una imagencita aquí de una llama, la cual indica que vos, el frasquito que tomes, el dibujito que tenga, en eso te vas a convertir. Entonces, eso también es otro ejemplo de qué es una pictografía. Simplemente dibujos grabados en los que la gente lo veía y decía, ah, esta vaina sirve para tal cosa, pues esta vaina significa tal otra. Pasa lo mismo con la escritura antigua. Con ello, vamos a el paleohebreo o una forma más antigua del hebreo, del texto escrito del Antiguo Testamento. Bien, esta es una forma del paleohebreo. Hay varias. Esta era influenciada por la cultura cananea y acá les muestro otra forma influenciada por la cultura aramea. ¿Sí? Aquí lo ven. Quiero que nos concentremos en esta letrica, la Aleph, la primera letra del Antiguo Testamento. Digo, la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Bien? Esta se ve como dos palitos. Esto acá se ve como con forma de un buey, de un toro. Y recordemos, los que estuvieron la clase pasada, también el nombre de un dios pagano famoso que también aparece en la Biblia, por lo menos el título de su nombre, que es él, ¿sí? Que son estas dos partículas. Si nosotros notamos, esta letra es la Aleph, ¿bien? Que corresponde a este paleohebreo, ¿sí? Que es la misma cara del toro. Y esta es la letra Lamed, que corresponde a esta vara, ¿sí? Entonces, Sí. en la antigüedad, la Aleph correspondía al toro, que era un símbolo de fuerza, era un símbolo de liderazgo, de buey, como dice la imagen. Y la Lamed fue tomada de la imagen de una vara, de un pastor, ¿bien? Tengamos eso en cuenta ahí. Ahorita vamos a retomar eso, cómo influenció ciertos eventos en la Biblia, ¿bien? Pero lo retomamos, ¿sí? Entonces, queden grabado ahí la imagen de el torito, como la Aleph, y el bastoncito, como la lámina. El nombre del dios El, que es un nombre que también se le da al dios israelita. ¿Bien? Ahora pasemos con la religión. Ya vimos la parte de la escritura, ¿sí? Influenciada ugarit en Israel. Ahorita vamos a ver ciertos aspectos culturales de la cosmovisión ugarítica que influenció Israel. Bien, acá vemos a Homero delante de Dios y pasemos a ver al dios El. Como les dije en la clase pasada, para Ugarit la imagen del dios El es un tipo anciano, allá sentado en un trono, con barba gris, un man súper sabio, con bata blanca larga, tal como lo describen en Los Simpson. Dato curioso para los que ven Los Simpson, Dios es el único personaje de esta serie que sale con 5 dedos. Los demás salen con 4. Sí, es dato curioso. Bueno, continuando con la imagen del dios El. Era descrito básicamente como un dios sentado en su trono, rodeado de una corte celestial, ¿bien? Con 70 hijos. Uno de esos 70 hijos era el dios Baal, que
En la Biblia vemos mucho que Dios pelea contra el culto a este Dios. Y la esposa de él era Ashera, que también es otra deidad, la cual aparece mucho en la Biblia. Eso es en la cultura ugarítica. En la cultura cananea, Ashera es la esposa del dios Baal y Baal ya empieza a ser como el dios principal. Bien. Um, Vemos, este es un fragmento encontrado en una de las tablillas de Qumran. Baal asciende al monte. Ah, perdón, Qumran no, Ugarit, me confundí. Esto es de Ugarit, no de Qumran. Baal asciende al monte, el hijo de Dagón al cielo, Baal se sienta en su trono. Esta es una descripción de una de las deidades en la antigua Ugarit. Pero encontramos un paralelo muy semejante en la Biblia acerca de cómo se describe al Dios Yahvé. Y dice en 1 de Reyes 22:19, dijo Miqueas, escucha la palabra de Yahvé, he visto a Yahvé sentado en un trono, todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda. Así pues vemos cómo una imagen de las deidades en Ugarit fue casi que la misma copia que luego vemos en Israel, ¿sí? La diferencia es que ya los que rodeaban a él en la religión yavista, en la religión israelita, no eran dioses, son ángeles, pero sigue siendo casi que la misma vaina. Otra influencia de Ugarit en el pueblo israelita son los epítetos divinos. ¿Qué son epítetos? Un epíteto es una cualidad, es un adjetivo, ¿sí? Y lo notamos en la Biblia. Ejemplos, Génesis 14:22, 17:1 y 21:33. Dice así, Génesis 14, Abraham menciona a Dios, le da un epíteto y dice Jehová Dios altísimo, creador de los cielos. En el hebreo se dice el Elión, así como está escrito acá, el Elión. Es un epíteto. Otro epíteto es cuando dice yo soy Dios todopoderoso. En hebreo es el Shaddai, ¿sí? Y acá vemos otra mención de Abraham que dice Jehová Dios el Eterno. En hebreo, el Elión. Entonces, estos tres adjetivos, estos tres epítetos, el Elión, el Shaddai y el Olán, son epítetos que en los descubrimientos de Ugarit también vemos que esos mismos adjetivos se le daban a las deidades, como él. ¿Sí? Así que miramos que otra vez Israel bebe de esa otra cultura externa, ¿sí? Y se las adjudicaban a su Dios principal. ¿Bien? Y por último, vemos seres espirituales, ¿sí? Seres de la cosmogonía ugarítica que luego aparecen también en la cultura israelita. Esta es una imagen de Baal, ¿sí? Recordemos que en la Biblia una de las críticas del Dios israelita hacia el Dios cananeo, de Yahvé hacia Baal, era que uno de los cultos más raros, por así decirlo, era que algunos debían sacrificar sus hijos, pasarlos por el fuego, dice la Biblia, para ofrecérselos a su Dios. Luego retomaremos con Baal. Bueno, ya que me acuerdo. ¿Sí se acuerdan que les dije en la parte de escritura una imagen de la cabeza del toro con el bastón? ¿Sí? Que en un paleo hebreo o en hebreo muy antiguo eran estas letras, eran el nombre del dios El. Bueno, en Ugarit, la imagen del dios El era efectivamente un buey, era efectivamente un toro. ¿Sí? Como vimos, el término El, cuando uno junta la Aleph con la Lamed, es símbolo de autoridad, es símbolo de fuerza. Todas estas características del dios El, que también luego vemos, se le adjudican al Dios de Israel. Un ejemplo en el cual aparece esta influencia es, no sé si se acuerdan cuando Moisés viene con las tablas de la ley, y el man llega, baja y ve que todo el pueblo israelita, junto con Aarón, dijeron antes de que Moisés bajara, dicen,
mañana haremos fiesta a Jehová, ¿sí? Mañana haremos fiesta a Jehová. Día siguiente crean un becerro de oro. Moisés viene, baja, lo ve que toda la gente está adorando esa cosa, se enciende la piedra y el man quiebra las tablas de la ley. Y bueno, el caso es, la pregunta es, ¿por qué crearon un becerro si el día anterior ya habían dicho que iban a hacer fiesta a Jehová? ¿Por qué crean un toro si se supone que no tenían ninguna imagen del Dios ya vista? Bueno, la respuesta muy probablemente es que la imagen del Dios que ellos creyeron que lo sacó de Egipto probablemente era el Dios él. ¿Por qué? Porque la imagen del Dios él en la cultura ugarítica era la imagen de un toro, era la imagen de un buey, ¿sí? Así como vimos ahorita en cómo se escribe desde la manera del paleo hebreo, un toro con el bastón, lo mismo, ¿sí? Entonces es por eso que a lo mejor en el texto bíblico encontramos que ellos crearon un becerro de oro como representación del Dios que los sacó de Egipto. Es así también como nosotros vemos que um, cuando leemos Levítico nos damos cuenta que Dios mandó a construir su santuario, pero en el altar donde debían ser sacrificados los animales salen 4 cuernos en las puntas de las mesas. Vemos reiteradamente lo que es sacrificar becerros, lo que es sacrificar cosas. Vemos mucho lo que son los cuernos en el Antiguo Testamento. Muy probablemente era por influencia de esta cultura. Volvemos y decimos, Ugarit fue una potencia en su momento, de la cual todos los pueblos circundantes bebieron. Bien, así que volviendo con el tema de seres mitológicos y espirituales, vamos a tocar 2. El primero es el Leviatán. Algunas personas en ciertas iglesias dicen que es el nombre de un demonio, pero vamos a verlo desde el texto literal, bíblico, que era básicamente un monstruo marino en su contexto. Ya las diferentes interpretaciones posteriores, pues ya acá mirará cómo lo entiende. Pero desde su contexto, para las personas que piensan que es un demonio o no, desde su contexto era simplemente un monstruo marino. Lo podemos ver en el texto bíblico y también en los textos encontrados en Ugarit. Uno de los textos, otra vez, poemas de Baal y Anat, dice, si tú matas a Lotán, la serpiente sesgada, destruye la serpiente tortuosa, Slayat de las 7 cabezas. Encontramos esta bestia marina, la cultura ugarítica, y en el texto bíblico lo encontramos en Isaías y en Salmos, en el cual dice que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Encontramos el mismo lugar, la misma bestia mitológica en la cultura israelita. Y en Salmos también vemos, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán. Otra vez la misma imagen de la bestia ucarítica. Dice 7 cabezas, en Salmos aparece lo mismo. Y lo dice por comida de los moradores del desierto. Volvemos a lo mismo de la clase pasada. Lo que son los montes y lo que son los desiertos en el Antiguo Testamento son lugares muy importantes para ellos en su cultura, porque consideraban que estas 2 zonas, estos 2 sectores, eran espacios geográficos dotados de una atmósfera espiritual, ¿sí? Donde habitaban los dioses y los demonios. El segundo ser espiritual que notaremos aquí es Azazel. En la clase pasada vimos Levítico 16, capítulo 16, versículos del 7 al 10. Y miramos que no, parecía muy raro que en el Antiguo Testamento Dios se enojaba cuando iban a dedicar sacrificios a otra deidad, ¿sí? Porque todos los sacrificios debían ser para él. Pero en Levítico 16, versículo 10 o versículo 9, notamos algo muy curioso y es que Dios manda a un animal a ser sacrificado a un demonio, ¿sí? Ahí el texto
como lo leímos la vez pasada, si quieren lo van leyendo en sus casas de una vez, dice, cogerán dos machos cabríos, dos becerros, ¿sí? Uno será por suerte a Yahvé, será dedicado a Yahvé, y el otro será por suerte a Azazel y será enviado al desierto. Otra vez, en los desiertos habitaban los demonios. Y este becerro que era enviado al desierto era con la intencionalidad de que supuestamente todos los pecados del pueblo iban dotados a ese animal y allá iba a ser para el demonio. Bien, encontramos el mismo relato en la cultura ugarítica, que es hallado en este manuscrito, se llama KTU, así se nombran, es como por siglas. La sigla del manuscrito es el KTU 1,127, el cual nos dice que en la cultura ugarítica hacían exactamente lo mismo. Dedicaban un macho cabrío a un demonio, a Azazel, ¿sí? La única diferencia con el relato bíblico es que en la cultura ugarítica se hacía el mismo sacrificio, pero no lo hacía Aarón, no lo hacía un sacerdote hombre, sino que lo desempeñaba una sacerdotisa. Y ya, este puede ser el origen del pasaje del Levítico de cuando supuestamente Dios, o bueno, el escritor pone en boca de Dios que un animal debía ser sacrificado para un demonio o dedicado a un demonio. Bien, y retomando con Baal, un aspecto corto, breve, es, nosotros notamos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel iba mucho a adorar al dios Baal y siempre la réplica de Dios es ¿por qué van a adorarlo a él si se supone que yo les he dado todo? ¿Sí? Esa es como la síntesis de uno de los conflictos más grandes del Antiguo Testamento. Bien, el motivo de esto es con este dios Baal. Básicamente, pongámonos en contexto. Israel llegó a la tierra cananea, ¿cierto? Tenía 40 años en un desierto. Se supone que en esos 40 años murió la generación que venía de Egipto, eran esclavos, y ahora era una nueva generación nómada que iba de lugar en lugar a través de todo el desierto. Ahora llegaban a asentarse en un pueblo, en una tierra cananea. Tenían que dejar de ser sedentarios por ser, perdón, tenían que dejar de ser nómadas por ser sedentarios. El problema con esto, el gran conflicto es que no sabían sembrar, no sabían cosechar. La única información que tenía un pueblo que venía de ser sedentario, digo nómada, es la tradición que venía de los abuelos de cómo se hacían las cosas y preguntarle a las culturas circundantes. Pero como estamos en una época precientífica, todos los acontecimientos meteorológicos eran adjudicados a Dios. Y eso todavía muchas personas lo tienen, que todo lo que les pasa en la vida dicen que es por culpa de Dios o por culpa del demonio. Bueno, el caso es, en esa época pasaba lo mismo, ¿sí? Entonces, ellos sin conocimientos de cómo sembrar, cómo cosechar, decían miércoles, no tengo cosecha, ¿ahora de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Sí? No es como ahora de que uno va a la 14 y compra si tiene dinero cualquier producto en esa época, no. Si a vos te va mal en las cosechas, pues hermano, te fregaste si no tienes más plata, ¿sí? Entonces ellos al ver de que era una posición conflictiva porque no tenían los conocimientos necesarios de cómo sembrar, cómo cosechar, cuáles eran las estaciones, pues la respuesta más lógica, según su momento, según los pueblos circundantes cananeos, era que todo se debía a los dioses. Un dios estaba dedicado a la guerra, otro dios estaba dedicado a la fertilidad, otro dios estaba dedicado a los cultivos. Y este dios Baal era el dios encargado de el que los frutos salieran bien, ¿sí? De las tormentas. Todo eso lo hacía el dios Baal en la cultura cananea. La cultura cananea es diferente a la ugarítica, pero muy, muy relacionada, ¿sí? La ugarítica influenció demasiado a la cananea. Entonces, al llegar Israel al pueblo cananeo a tomar la tierra prometida, dice básicamente, bueno, yo no sé cómo se hacen estas vainas, no sé cómo sembrar, no sé cómo cosechar, a veces me está yendo mal, ¿qué hago? Listo.
hoy adoro a tal Dios y me va a ir bien, ¿sí? Es básicamente esa la respuesta desde su contexto cultural del por qué Israel iba tanto a este Dios. Primero por esa razón, y la segunda era que el culto a este Dios Baal no únicamente era asesinando a los hijos, como lo dije anteriormente, sino que era también un culto, una adoración muy sexual. Habían algo llamado hieródulas. No sé si hieródulas es un término únicamente para... Bueno, las hieródulas eran básicamente prostitutas sagradas, ¿sí? Habían templos, habían mujeres, también habían hombres que vendían sexo, prostitución, pero no era algo mal visto en el sentido que esa prostitución era algo dedicado a los dioses, ¿sí? Entonces, probablemente podías pecar o tenías alguna ofrenda que hacerle a tal dios y dentro de tal acto ritual, pues tenías sexo con la mujer, tenías sexo con el hombre y a lo mejor este fue otro aspecto que atrajo a las personas de Israel a ante tal Dios, porque nosotros en el texto del Antiguo Testamento no vemos en ningún momento que haya prostitución sagrada. Incluso hay un texto de Reyes en el que Dios critica eso, creo. Pero esos son como los dos aspectos desde su contexto que a lo mejor influenciaron a Israel para adorar a este dios cananeo y también dios ugarítico, porque recordemos que Baal era hijo del dios El, uno de los 70 hijos de esta deidad, que pues luego pasó a ser parte idolátrica en Israel. Bien, yo creo que son las 6:02, llevamos 30 minutos aproximadamente y se me corta el video a los 40 minutos, creo, me dijeron. ¿Cuál es? 45. Así que, bueno, son esos los dos aspectos. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene preguntas? Si alguien las tiene, por favor, escríbalas en el chat o habilite su micrófono para preguntar. Si no, pues ya terminemos con la transmisión. ¿Sí? Ay, bueno, entonces no hay preguntas, dudas, inquietudes, algún otro tema a tratar. Ah, bueno, y otro, se me perdió dónde está el chat. Otra cosa llamativa que uno cuando llega a la universidad pues le llama mucho la atención con respecto a esta cultura ugarítica o los cananeos es la famosa esposa de Dios, que como Israel siempre ha sido un pueblo monoteísta, hay un profesor, pues profesor Luis Carlos de Antiguo Testamento, hay un texto en Deuteronomio 33:2, que pues, se puede analizar en otra clase. Podemos dar el ejemplo rápidamente. Deuteronomio 33:2. Es un pasaje conflictivo. ¿Por qué? Porque nosotros miramos y resulta que este texto está traducido de muchas maneras diferentes. O sea, lo normal que es, tenés el texto en hebreo, lo lees y puedes decir lo mismo, pero con palabras diferentes, ¿no? Eso es lo que se hace la traducción, ya sea del inglés o de cualquier otro idioma. Pero lo que pasa con este pasaje es que traducen cosas totalmente diferentes, ¿sí? No traducen lo mismo en palabras diferentes, sino que traducen cosas totalmente diferentes del mismo pasaje. Un ejemplo es, bueno, lo miramos aquí con estas diferentes versiones de Deuteronomio 33:2. Dice, el Señor viene del Sinaí, brilla para ellos desde Seir, resplandece desde el monte Parán, llega a Meribá en Cades, trayendo a su diestra el fuego de la ley. Bueno, miremos esta otra versión, dice, vino el Señor desde el Sinaí sobre su pueblo como aurora, acá dice resplandeció, ok, en otros dice brilla, es lo mismo, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribá a Cades con rayos de luz a su diestra. Bien. Dice rayos de luz, acá dice ley de fuego, miremos la PDT, no, miremos esta NBV, dice resplandeció, el Señor llegó, lo mismo, dice rodeado por 10 millares de ángeles.
con fuego flameante en su mano derecha. Acá sale 10 millares de ángeles. En este otro texto no, solamente dice diestra de fuego refulgante. Aquí en la RBC dice resplandeciste, entre millares de santos. Probablemente hacen referencia a los ángeles. Ok, ley de fuego, ¿sí? En esta otra, en la TLA, dice Dios, perdón, dice nuestro Dios viene del monte Sinaí, trae fuego en su mano derecha y viene con miles de bravos guerreros. Acá me salen miles de bravos guerreros, en otra versión me sale rayos de luz, en otra versión me sale ley de fuego. Son tres cosas, pueden salir hasta muchas más, totalmente diferentes. La pregunta es, ¿por qué la Biblia me está traduciendo? La Biblia no, los traductores me ponen cosas totalmente diferentes del mismo texto. La respuesta está en que en el original sale el término Eshdat. Eshdat, desde el hebreo, es un término que no existe. Entonces uno dice, ¿cómo hago yo? Los traductores dicen, ¿cómo hago yo para traducir algo, una palabra que no existe? ¿Sí me hago entender? Entonces, desde la crítica textual es básicamente el trabajo que se hace a coger varios manuscritos de la Biblia, que algunos dicen cosas diferentes entre ellos. Se cogen todos los manuscritos, se leen, se dice cuál es más auténtico, ¿sí? Y desde los manuscritos lo que se cree es que el término Eshdat, a lo mejor, hace referencia a un término que posteriormente fue modificado y que en su principio, según una teoría, decía, creo que era Ashtad, algo así. Pero el caso es, el nombre o sea, las siglas, las voy a colocar acá en hebreo para que lo vean mejor, son muy parecidas al nombre en hebreo para la diosa Ashera, ¿sí? 33.2, logos, pues es una página interlineal que lo que hace es mostrarte el texto en hebreo y en griego. Dice con la ley de fuego a su mano derecha, es estas dos palabritas de acá. Esto se lee como esh, esto se lee como dat. Aquí el interlineal me lo separa, pero en el texto original está junto, ¿sí? Entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo hacen esta gente, estos traductores, para ponerme ley de fuego en su mano derecha si es un término que ni siquiera existe? ¿Cómo hacen ellos para aventurarse a decir eso? Bueno, Esh, desde el hebreo, es un término que significa fuego. Dat es un término que significa edicto o ley, como ley de fuego, edicto de fuego. Entonces uno dice, pues lógico, entonces eso es lo que significa. No, porque desde el hebreo, gramaticalmente, nunca se unen dos palabras de esa manera para formar un término. Jamás, ¿sí? Esto aparece aquí únicamente, o a lo mejor salen otros términos. La otra vez yo leía que creo que en el mismo pasaje había otra palabra conflictiva. Pero el caso es, este término como tal, en los manuscritos más confiables, el término de Eshdat unido es algo que no existe. Entonces, los hermeneutas se atreven a decir, bueno, separémoslo y coloquemos ley de fuego, pero sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Entonces, personas creen, no me acuerdo ahorita el nombre de uno de los que lo propone, pero él, se me fue el nombre. Bueno, el caso es de que él dice, estas cuatro palabras son muy parecidas a Eshdat, ¿sí? Digo, muy parecidos al nombre de Ashera en el Antiguo Testamento, desde el hebreo. Entonces, mirando el contexto, mirando que es la época de Moisés, mirando que es la época en que Ugarit estaba en su casi máximo fulgor, en su apogeo, ¿sí? Y se creía que los dioses tenían esposas. Entonces, el man es que se atreve a decir, bueno, Dios tiene una esposa, la cual es Ashera, ¿sí? Es una teoría, hay muchas más, no es la única, ¿sí? Es una sola teoría del por qué, o bueno, es un caso
según él, en el que se ve la esposa de Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hay más teorías acerca de ese término. Pero pues sí, eso fue todo. No sé si alguien tenga dudas. Si no tiene dudas, paro de grabar esto y... David, yo escuché que la adoración o sea, que la adoración a Ashera y Yahvé era complicado, pues como que el mismo pueblo adorar a los dos dioses, que era como lo común, era complejo porque pues a veces uno decía una cosa y el otro quería otra cosa. Además porque Ashera era la diosa de la fertilidad, si no estoy mal. Sí. Entonces, ¿sabes? Bueno, no sé si de pronto tengas un poquito más de conocimiento acerca de cómo era la relación entre ellos dos, porque si había de pronto, o sea, si en esa misma divinidad de pronto se veía un matriarcado o un patriarcado. Okay. ¿Sabes en qué aspecto se diferenciaría el culto de Ashera al culto de Yahvé? Te pregunto. No, pues no. Ah, ok. Bueno. La verdad, yo tampoco sabría decirte. La verdad nunca lo había escuchado, pero pues tampoco sería raro. Sí sería bacano mirar qué aspectos culturales había en Ashera. Y una vez, o sea, solo saqué de una conversación que tuve con Ardani. Él fue el que como que me dijo Bueno, que un había pues aspecto esa... podría ser tal vez, no sé si en el culto a Ashera también esté, como lo vimos con Baal, la prostitución sagrada, ¿no? Si ese es un aspecto de la adoración a Ashera, pues ahí sí sería conflictivo con Yahvé porque pues, se supone que fornicar es pecado, la prostitución es mal, también es pecado desde la ley, desde la Torá. Entonces, pues ese podría ser un aspecto, ¿sí? La verdad, yo no conozco del todo, no conozco a profundidad cuál era la adoración a Ashera, pero sí sería bacano investigar. R. Bien, R. ¿Algo más? O ya nos pido. Bueno, entonces, muchas gracias por haber, haberme colaborado. Llegamos al final. Estén bien.